Mensajes Selectos, el segundo tomo, página 60 dice: y considerad las tormentas y las tempestades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Es el llamado a la consagración que nos hizo hace muchos años, en 1890, Elena G. de White. Vamos a tener un tema en esta mañana acerca de la consagración. Eso es lo que toca para el día de hoy. Y quiero repasar con ustedes, mi querida familia, que necesitamos un despertar espiritual en nuestras vidas. Necesitamos nosotros despertar en tres maneras especialmente. Una es estudiando la palabra hasta que arda nuestro corazón. Número dos, orar hasta que sea nuestro respirar diario. Y tres, testificando tanto que sea una manera, que sea nuestro estilo de vida. Vamos a hablar de esas cositas y cómo eso tiene mucho que ver con nosotros al reconsagrarnos con nuestro Señor. Pero antes quiero tener una oración contigo. Por favor, si inclinas tu rostro donde estás conmigo, oremos. Padre nuestro, bendito sea tu nombre, Señor. Queremos invitar tu presencia en estos momentos. Que nos ayude, Señor, a poder entender lo que dice tu palabra, lo que tiene el consejo de Elena de White. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros crecer espiritualmente en estos momentos. Despiértanos, Señor, de nuestro letargo espiritual. Ayúdanos, Señor, no solamente venir a sentarnos, no solamente ser cristianos de nombre, sino, Señor, vivir orando todos los días, estudiando tu palabra, como que sea lo más importante en nuestras vidas, y que eso nos lleve a testificar y traer a alguien para ti, para tu reino, y de esa manera podamos acelerar tu segunda venida. Te suplicamos que seas con nosotros en estos momentos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. La primavera por fin ha llegado. Es hora de ir al parque, jugar un poquito más, disfrutar de la playa, del sol, de las flores. Pero también en momentos así de transición de una temporada a otra, es momento de despertar, especialmente en el ámbito espiritual. En esta mañana no vamos a inventar la rueda otra vez, no vamos a dar algo nuevo, sino que vamos a repasar algo muy importante que tú ya sabes, pero es necesario que hagamos y nos pongamos las pilas, como diríamos en mi país, al hacerlo. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. Pablo le da un consejo al joven pastor Timoteo. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, después de hablarle y predecirle de la apostasía en los primeros versículos de Timoteo, luego le habla que es un buen ministro de Jesucristo, Pablo a Timoteo. Y vayamos al versículo 14 al 16 y leamos lo que dice. Dice 1 Timoteo 4, 14 en adelante, especialmente el 16, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Y el versículo más importante dice: ten cuidado de ti mismo. Al final de este capítulo, Pablo le da un consejo fundamental a Timoteo y le está diciendo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Que él que el primer trabajo de ti y de mí es nuestro caminar espiritual. El ten cuidado de ti mismo es mi relación con Dios diaria. ¿Me estoy levantando y me estoy consagrando a Dios todas las mañanas? ¿Estoy estudiando la palabra en las mañanitas a saber la voluntad de Dios en mi vida, para ese día especialmente? Y estoy pasando horas
con Dios en oración. Durante el trabajo, mientras voy manejando. Para que cuando llega ya al trabajo, porque sabemos que hay jefes que no nos tratan muy bien a veces, hay algún compañero de trabajo que nos mira mal, pero si no estamos agarrados de Jesús desde la mañanita, si no estamos cuidando nosotros mismos, vamos a estar mal. A continuación del versículo 16 dice, persiste en ello. Tenemos que persistir, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, no rendirnos en nuestro cuidado de nosotros mismos con las cosas de Dios y de la doctrina de Dios. Pues haciendo esto nos va a llevar a dar un resultado, que nos vamos a salvar a nosotros mismos, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. No solamente tú te vas a salvar, porque estás agarrándote de Jesús en sus promesas y vives por eso, sino que también los que te miran, los que te escuchan, los que te ven, tú vas a ser como un misionero caminante. Elena de White dice en El Deseado de todas las gentes, página 166, dice, cada verdadero discípulo nace en el reino como un misionero. Esto de acá no solamente para pastores, para ancianos, para un líder principal de la iglesia. Esto de acá es para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos nacido como discípulos, que hemos nacido en las cosas de Dios, hemos nacido como misioneros, ministros en cierto modo, de las cosas de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay tres maneras de despertar y estar consagrados en estos últimos días especialmente que nos encontramos. Primeramente, ¿está ardiendo tu corazón al estudiar la palabra de Dios? Os cuento una historia de una anécdota de Elena G. de White en 1909. Dice que 328 delegados representando los 83,000 adventistas del séptimo día de todo el mundo se reunieron en Tacoma Park, aquí cerquita, aquí en Maryland, para un congreso mundial, no de la Asociación General. Elena de White tenía 81 años. Se reunió con ellos en una carpa extendida en el campus de lo que ahora es Washington Adventist University. El domingo 6 de junio, por la tarde, ella dio el último de sus 11 discursos. Uno de los últimos discursos que inclusive que ella dio, no para todos, bueno, lo daría unos cuantos más, pero este es uno en particular en sus últimos días que debemos recalcar. Y dice que con labios temblorosos y una voz inundada de profunda emoción, ella habló por última vez en persona a la iglesia mundial, su última vez a la iglesia mundial reunida en el Congreso. Al concluir sus comentarios, la señora White dice, dejó el púlpito y se fue para su asiento, se fue a su asiento. Pero algo pasó ahí. En el medio caminar se detuvo y regresó. Estaba a punto de sentarse la señora White, pero se acordó de algo, se había olvidado de hacer algo. Regresó otra vez al púlpito y ahí había una Biblia grande y en medio con manos temblorosas porque ya estaba mayorcita la hermana White. Tomó la Biblia que estaba sobre la mesa, la abrió y la sostuvo con sus manos temblorosas para que todos lo vean. Y ella dijo, hermanas y hermanos, les encomiendo este libro. Les encomiendo este libro. Y luego lo puso ahí y se fue. Elena de White, Pablo, Jeremías, nuestros pioneros de la iglesia adventista, pioneros de la iglesia en general, la Biblia era el libro más importante. Es el libro más importante. Y la pregunta que te hago ¿es este el libro más importante de tu vida? ¿Está ardiendo tu corazón cuando lees la Biblia o solamente es otro libro que tienes en la biblioteca? Jesús se le apareció a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús y les conversó. Estos discípulos junto con nosotros no habían entendido todavía para qué Él vino y por qué murió y estaban chasqueados.
confundidos. Quiero que vayas allá a Lucas 24 conmigo. Lucas 24. Recuerda, el primer paso de tu consagración, reconsagración a las cosas de Dios, es un despertar en el estudio de la Biblia. Es un despertar de este ardor en el corazón por la palabra de Dios. Lucas 24. Y quiero empezar del versículo 25 hasta el 32. Y Jesús les estaba hablando a ellos. Le conversaba. Se hacía que no sabía, ¿no? Estaba medio hablando con ellos. Y los discípulos le dicen, mira, este vino y vivió y se murió. Pero no entendían. Jesús estaba esperando que les dijera algo verdaderamente importante. Y el versículo 25 le dijo, entonces él les dijo, Jesús, insensatos, 24, 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y ahí les explica. Y luego Jesús hace algo muy interesante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le estaba dando un estudio bíblico a los discípulos, a esos dos discípulos en ese momento. Llegaron a la aldea donde iban y le hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista muy tarde. Pero algo pasó allí muy importante que quiero que tú te des cuenta y que lo pongas en tu corazón, este versículo. Después de haber estudiado la palabra y después de haber pasado un gran momento con Jesús, los discípulos pudieron decir en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y esa pregunta te hago a ti. ¿No arde tu corazón cuando hablas con Él y cuando Él te abre su palabra? Si no arde tu corazón, no estás estudiando la Biblia. Si no arde tu corazón, has dejado de estudiar esta Biblia, la palabra de Dios, y ha dejado de ser tu regla de fe. Y si eso está pasando en tu vida, yo te animo que te despiertes en tu estudio de tu Biblia, porque puede ser muy tarde si te mantienes así. Mientras más dejas de comunicar, dejas que Él te comunique contigo, te vas a enfermar y quién sabe lo que puede pasar. Estudia tu palabra. Así como Jeremías podemos decir, si estudiamos la palabra, Jeremías 15, 16 nos dice, Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Estás comiendo la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios es por gozo y alegría? ¿O es un pesar, es un peso? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Para reconsagrarnos en estos tres pasos, lo primero es que al leer y estudiar la palabra de Dios, tu corazón arda para eso. Elena de White dice acerca del estudio de la palabra, ahí dice ella, que hay ricos tesoros en la palabra de Dios que pueden descubrirse solo cavando profundamente en la mina de la verdad. Solamente cavando profundamente en la mina de la verdad. Las escrituras han sido dadas para nuestro beneficio a fin de que dispongamos de instrucciones en la justicia. Preciosos rayos de luz han sido oscurecidos por las nubes del error. Pero Cristo está listo para dispersar la niebla del error y la superstición y para revelarnos el resplandor de la gloria del Padre, de modo que podamos decir como sus discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino? Tú y yo tenemos que tener esa misma experiencia que los discípulos en ese momento, después del encuentro con Cristo Jesús, en el cual les ardía el corazón tanto que corrieron, a pesar que tenían que correr cuesta arriba, y se fueron a decirle a todo el mundo lo que habían escuchado y que por fin, a pesar de tantos años, por fin habían entendido el por qué Jesús vino y por fin habían tenido esa conexión
con el Creador del cielo y la tierra. En China, vi un video recientemente cuando allá en Asia, ¿no? Puede ser China, puede ser Corea del Norte, Corea del Sur, uno de esos países, pero más seguro Corea del Norte. Ellos no tienen acceso a la Biblia fácilmente. Todo es limitado y tienen que hacerlo a las escondidas. Y en una de esas reuniones clandestinas, el video muestra que había un grupo de cristianos reunidos en una casita. Y una maleta de Biblias habían sido traídas. Y una vez que trajeron esa maleta de Biblias y la pusieron ahí en el piso y la abrieron, todos los que estaban ahí, sus ojos brillaron y se fueron corriendo a agarrar su Biblia y la abrazaban. Y había lágrimas en sus ojos porque tenían esta Biblia. Tenían una Biblia en la cual podían estudiar. Tenían una Biblia en la cual podían gozarse y alegrarse. Tenían una Biblia en la cual podían comer, podían disfrutar y podían ver la voluntad de Dios en sus vidas claramente. Tú y yo tenemos 1, 2, 3, 4 Biblias. Tenemos en el celular, tenemos en la computadora, podemos ir a una librería, ahí está una Biblia, la podemos leer un ratito en la biblioteca y la dejamos. Tenemos Biblias, pero la estamos estudiando. El primer paso para la consagración es: ¿está tu corazón ardiendo al estudiar la Biblia? El segundo paso es la oración, que es la vida del alma. El ten cuidado de ti mismo, que habíamos leído en 1 Timoteo 4:16, tiene mucho que ver con tu vida de oración también. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Existe acaso una vida de oración constante en la que te levantas y tomas aparte un rato para orar, quizás en la noche, quizás en tu mismo trabajo, o quizás estás manejando, pero algo constante que te comunicas con Dios? ¿O no? Yo creo que todos necesitamos un despertar en nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Amén. En el libro de Educación, página 252, dice Elena de White: la oración es una necesidad porque es la vida del alma. ¿Es la qué? Es la vida del alma. Nos cuenta que un príncipe, un conde, Antún de II de Lalaing se llama él. Este murió en combate defendiendo a su patria. Y para él, Cristo era lo más precioso. Y dice que cierta ocasión, porque él siempre se levantaba a orar y siempre tenía una comunión estrecha con Jesús, dice que en cierta ocasión él estaba orando y le dice a su criado que regrese en media hora. Que regrese en media hora para decirle, no, para que sigan al próximo paso del día, no, porque él no quería interrupción, no quería poner una alarma, que venga nomás su criado y le avise en media hora. Él estaba orando. Y que dice que al entrar el criado en la habitación para cumplir la orden recibida después de media hora, vio en su semblante tal expresión de santidad que no se atrevió a interrumpirle. Vio que él todavía estaba orando. Y se fue. Y él seguía orando, el conde. Este príncipe le seguía orando. Y pasó 1 hora y media más. Y cuando lo llamó el marqués, este señor dijo que el tiempo que había pasado en comunión con Cristo le había parecido muy corto. Que él pensó que solamente había orado 30 minutos, pero había orado más de 2 horas. Pero no parecía nada, porque él tenía una conexión vital con Cristo Jesús. Se nos cuenta que Martín Lutero también pasaba 3 horas en comunión con Cristo Jesús orando. Para hacer la reforma, la que hizo Martín Lutero, la que Dios lo usó a él para que haga, tenía que tener una conexión vital, tenía que cuidarse de sí mismo y de la doctrina. Y él oraba. El marqués oraba. ¿Estás orando tú? ¿Tienes una conexión diaria con Cristo Jesús en la cual oras? ¿Te mantienes comunicado con Él? ¿O necesitas un despertar en tu vida de oración? Uno de los grandes ejemplos de la Biblia, en la Biblia que tenemos de la oración, es Daniel. Daniel hizo maravillas con el poder de Jesús. Pero él solamente lo pudo hacer porque tenía una vida completa de comunión con Dios. Él oraba siempre. Y nos dice la página
el libro Temperancia, página 134, dice: Daniel no osó confiar en su propio poder moral. La oración para él era una necesidad. Hizo de Dios su fortaleza y el temor del Señor estaba constantemente delante de él en todas las transacciones de la vida. Daniel ponía a Dios en primer lugar por medio de la oración en todas las transacciones de la vida. ¿Estás poniendo tú a Jesús en primer lugar por medio de la oración en todas las transacciones de la vida? Si no ponemos a Jesús en primer lugar en esos aspectos pequeños de nuestra vida, poco a poco estamos poniendo más y más al lado a Dios, a la oración. Y va a llegar un momento que ya ni siquiera vamos a orar nada. Amigo, amiga, miembro de la Iglesia Hispana de Colombia, es tiempo de orar. Es tiempo de despertar en nuestro caminar con Jesús a orar como nunca lo hemos hecho. La oración tiene mucho poder. Yo me acuerdo una vez con mi esposa, estábamos orando, literalmente oramos por 3 y más horas. Oramos por mi tío que estaba siendo operado. Y fue una oración especial. Y me acuerdo que y esto justo era en Líbano. Y oramos y oramos y seguíamos orando y no nos dábamos cuenta del tiempo. Pasaron los días, la oración fue contestada. Mi tío pasó esa operación de un cáncer maligno que no tenía razón y no había chances de que él sobreviviera, pero él vivió. Y lo que más aprendí en ese momento fue de que tan importante es esa oración constante. Y cuando uno realmente quiere comunicarse con Dios, uno lo puede hacer. Ponte a orar. Primero, por unos 10 minutos. Trate de orar por 10 minutos. Pon la prueba. Vas a ver que una vez que te acostumbres a orar por 10 minutos, vas a poder orar por más y más y más. Y no es que la cantidad de oración es lo que valga, sino es cuando uno está enamorado de alguien, no importa, y sigue hablando y conversando y no importa el tiempo. Así es con Dios. Si uno realmente ama a Jesús, uno va a conversar con Él y no va a parar, no va a querer detenerse, porque Él es el Rey de nuestra vida. Amigo, amiga, quiero decirte que necesitamos un despertar en nuestra vida de oración. Dios del cielo, despiértanos. Número 2. Y número 3, quiero que vayamos otra vez a Timoteo. Y el tercer punto es: compartir a Jesús es todo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda Timoteo 4, 1 y 2. Segunda Timoteo 4, 1 y 2 dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso de tiempo? Que uno está en sábado, en momento de oracionera, a tiempo, ¿no? Pero fuera de tiempo. Y esta idea de predicar fuera de tiempo, que es el tercer paso, ¿no? de nuestra consagración con Jesús, me hace recordar una vez que estaba de regreso de Ucrania. Hice varios vuelos a Ucrania, como saben. En uno de esos vuelos estaba viniendo, ¿no? de Kiev, Ucrania, a hacer escala en Frankfurt, Alemania. Entonces, un vuelo de 2-3 horas, me siento, viene una pareja que se sientan a mi lado y empieza el vuelo. Y veo que el joven que estaba a mi lado abre su celular y le noto que está abriendo la Biblia. Y era en ucraniano, ¿no? Un poquito me sé leer algo ahí, ¿no? Por lo menos reconocer las letras. Pero, o sea, me di cuenta que estaba leyendo la Biblia. Y estaba leyendo Filemón. ¿Quién lee Filemón? Si eres un
O sea, solamente alguien avanzado, ¿no? que realmente sabe de la Biblia leería Filemón. De todas maneras, estaba abriendo la Biblia y yo le comenté, y ni siquiera sabía si hablaba inglés, porque de otra manera no me hubiese podido comunicar, quizás en español. Pero me dijo que hablaba inglés y empezamos a conversar. Y también su esposa empezó a conversar conmigo y me dicen que ellos son evangélicos y que van a una iglesia allí en Kiev, una iglesia algo como latina, pero no latina en el sentido no hispana, sino algo así se llamaba. Una iglesia evangélica latina, exactamente. Entonces, conversamos y me preguntan a mí de dónde yo soy. Yo le digo, bueno, yo soy pastor, adventista. Oh, mira, qué bien. Y me empezaron a preguntar, ¿qué es lo que creen ustedes? Y literalmente, en esas 2-3 horas de vuelo, estudiamos acerca del sábado, estudiamos acerca del estado de los muertos, estudiamos grandes verdades de la Biblia en pleno vuelo, con 2 desconocidos, predicando fuera de tiempo, ¿no? Dios nos pone a hablar del mensaje de Dios en cualquier momento. Y después de hacer eso, ella me dice inclusive, hablando de los adventistas, dice, mira, y dicho de paso, yo hice un ensayo, una de mis partes de mi tesis es acerca de Elena de White, me dice ella. De verdad, yo quedé sorprendido, anonadado estaba yo, porque ella sabía de ella y cuán grande era, pero, o sea, había estudiado su biografía, su historia, pero no había leído ni un libro de ella. No había leído ningún libro. Justo yo tenía en mí, sí, porque a veces cuando vuelo yo llevo El conflicto de los siglos y lo tenía justo conmigo. Entonces yo agarro ese libro, no lo firmo y al final se lo doy, pero antes de eso continuamos conversando y tuvimos una conexión tan bonita al estudiar la Biblia y al conversar acerca de las cosas de Dios, que al final yo les invité a ellos, ahí antes de que nos dividamos, ¿no? Que se van ellos a su vuelo y que yo me vaya a mi vuelo, y les dijo, ¿por qué no oramos? Y ahí en medio del aeropuerto, con tanta gente al lado, oramos a nuestro Dios. Me dieron un abrazo, yo les entregué el libro, El conflicto de los siglos, le puse mi nombre, mi dirección. No escuché todavía de ellos pero yo sé que Dios va a trabajar. Dios lo va a seguir obrando. Las cosas que ha empezado en ellos, lo seguirá obrando hasta su venida. Y fue un momento hermoso con esta pareja de ucranianos. Allí ellos estaban yendo a Singapur y yo estaba volando a Estados Unidos. Qué hermosa experiencia, de verdad. Camino a Cristo, página 81, nos dice que no necesitamos, inclusive no tenemos que viajar, no tenemos que ir a Ucrania, no tenemos que ir al Líbano, no tenemos que ir a Alemania, no tenemos ni a El Salvador, tenemos que ir, sino en donde nos encontramos, allí podemos nosotros darle a conocer a la gente. No necesitamos ir a tierras de paganos ni aún dejar el estrecho círculo del hogar. Si allí nos retiene el deber a fin de trabajar por Cristo, podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. Mi familia, tú y yo hemos nacido en el reino de Dios y por lo tanto somos misioneros para Él. A donde vayamos somos misioneros y debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y esto, déjeme decirle, va de la mano con nuestro caminar espiritual por medio de la oración, con nuestro caminar espiritual por medio del estudio de la palabra. Jesús nos ayuda a que nuestro corazón arda por sus cosas, nos comunicamos de Él constantemente y vivimos una vida de evangelismo total todos los días a donde vayamos. Porque esto es algo bien serio, esto de ser misioneros. Déjame decirte que Jesús ya hubiese venido si lo que está en esta Biblia lo hubiésemos tomado más en serio. En Testimonio, Joyas de Testimonio, tomo 3, dice que si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Porque estamos inactivos, porque estamos paralizados, como decía la primera cita que leí, porque no estamos estudiando la Biblia como debiéramos, porque no estamos orando como debiéramos y por lo tanto no estamos testificando como debiéramos, estamos alejando más y más la segunda venida de Jesús.
Este tridente que te estoy hablando, se puede comparar a algo como esto. Esto tiene 3 patas, ¿no? La testificación, el estudio de la palabra y la oración van de la mano. Y si uno no está, se va a caer. No vas a poder mantenerte de pie. Si no tienes estudio de la Biblia, te vas a caer solamente porque no estás orando de verdad, sin el estudio de la Biblia, y estás testificando, pero sin estudiar la palabra. ¿Qué le vas a decir a aquel que estás testificando? Y Dios no te está hablando, tú estás solamente hablándole a Él. Y si tú solamente escuchas de Él, y estás testificando, pero no estás orando, no le estás conversando tus problemas, y no hay no te vas a mantener de pie. Y si solamente estás estudiando la palabra y estás orando, pero no estás testificando, te estás volviendo espiritualmente gordo, pero no estás compartiendo a otros lo que Jesús ha hecho por ti. Recuerda que lo que la Biblia dice es que todos aquellos que nacen en el reino, nacen como misioneros. Si tú estás aquí es porque tú eres un misionero. Tú no existes solamente por existir. Tú y yo somos misioneros siempre. En una de mis primeras iglesias, allá en California Central, cerca de San Francisco, había una señora justo era peruana, cojeando, adolorida, señora ya mayor. Ella iba puerta por puerta, tocando las casas, a compartir el mensaje del Señor. No recibía apoyo de la iglesia, solita ella iba. Cuando yo llegué, ella me llevó a tantas personas para estudiar la Biblia con ellos, que ella había encontrado, sus vecinos, amigos de por allá. Ella tenía esa pasión, ese ardor en el corazón porque ella estudiaba la palabra, tenía esa conexión vital porque oraba y iba. Porque esto que cuando Jesús está con nosotros, no queremos mantenerlo para nosotros mismos, sino queremos darle a los demás. Queremos hablar al vecino, queremos hablar a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo. Queremos que todo el mundo sepa lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Amén. Quiero concluir en esta mañana, tarde, regresando al versículo que yo te leí primero. Primera de Timoteo 4:16. No nos olvidemos de esos 3 pasos para la consagración. Primeramente, está ardiendo tu corazón por la palabra de Dios. Es la oración, tu respirar de todos los días. Y es compartir a Cristo todo para ti. Primero de Timoteo 4:16. Este versículo me fue dado y ha llegado a ser mi versículo favorito de toda la vida, porque un año antes que mi padre espiritual muriese, mi padre espiritual se llama Juanito Pinedo se llamaba él. Él vivía enfrente de mi casa en Perú, y cuando mi papá tuvo un sueño, ¿no?, que yo les había contado, ese sueño en el cual él decidió llevarme a la iglesia, mandarme a la iglesia, mi papá, que es un exadventista, y él decidió mandarme. Entonces me mandó con esta pareja de ancianitos, y el señor se llamaba Juan Pinedo. Y con él él me enseñaba, iba al grupo pequeño con él, así pequeñito, de 7 años, y luego los 10 me bauticé. Vine acá a Estados Unidos, y unos cuantos años después, cuando yo tenía como unos 15, 14 años, mis padres habían ido a visitar y regresaron con un video en el cual el hermano Juanito había dado como unas palabras, había mandado algo especial para mí. Y en ese video yo me siento así como que Pablo le mandó algo a Timoteo, y como algo así.
Y él cita el 1 Timoteo 4:16 y él me aconseja y me dice: Heinercito, así me dice, Heinercito, no sé por qué me dicen así, siempre inventan nombres para mí, pero bueno. Y me dice: Dios te ha llamado para ser tú eres ese Timoteo, tú eres ese ministro. No te desanimes. Dicho de paso, un año después él murió. Fueron sus últimas palabras, literalmente para mí. Y él dice: ten cuidado de ti mismo. Me lee este versículo. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen y a los que te oyeren, dice la versión Reina Valera 60. Ten cuidado de ti mismo. Y me cuenta y me recuerda el hermano Juanito con lágrimas en sus ojos. Me dice que no me rinda, que siga adelante, que las cosas están difíciles, pero que el galardón es más grande, que mis padres no están en la iglesia, pero que pronto van a estar, que estoy en un lugar que no sé nada de inglés, pero que Dios va a proveer, que a pesar que hay momentos oscuros en la vida, pero que no me olvide del Dios de la luz en esos momentos oscuros. El hermanito Juanito me habló y yo llorando siempre medito en este versículo, sabiendo y queriendo en algún momento ver al hermano Juanito otra vez allá en el cielo y darle un abrazo y decirle: gracias por esas palabras que tú me dijiste. Y eso mismo yo quiero decirte a ti en esta mañana. Tú eres un Timoteo. Todos aquí son jóvenes. Esto fue dado para todos nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo y te dice a ti que tengas cuidado de ti mismo, tu caminar espiritual, que despiertes en tu vida, en tu vida de oración, en tu vida del estudio de la palabra de Dios, que arda tu corazón, que la oración sea tu respirar. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar, tú te vas a salvar porque te agarras de Jesús y no te sueltas. Y también a los que te escuchen, y los que te escuchen no solamente son los que tú directamente les dices a tiempo, les predicas, sino que afuera de tiempo que también les hablas, pero especialmente porque tu vida está siendo escuchada por ellos, porque tu vida está siendo vista por ellos. Y como nos dice el pasaje que te había leído al comienzo, considerad las tormentas y las tempestades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Y el mensaje de esta mañana fue para eso, para que tú despiertes. Necesitamos despertar, mi familia. Estudiar la palabra como nunca lo hemos hecho. A orar a Dios como jamás hemos orado a Él. Y a testificar como nunca, porque el tiempo está cerca. Y lo acercaremos aún más si lo hacemos. Y quiero preguntarte, ¿quién quiere decirle en esta mañana: Señor, quiero despertar en mi vida espiritual y ser lo que tú me has llamado a ser, a orar más, a estudiar más y a testificar a los demás, especialmente con mi vida? ¿Quieres decirle eso en esta mañana?